A partir de esto, el día de hoy vamos a platicar, primeramente, un ratito aquí, de la historia de San Diego. ¿Quién funda San Diego? ¿Por qué se funda San Diego? ¿Por qué se le llama San Diego si el patrono nunca ha sido San Diego, sino la Inmaculada Concepción? Y su desarrollo histórico, es decir, cómo se fue conformando los diferentes templos que los componían, el mismo convento. Y después de esta primera parte, donde llevaremos un panorama general de lo que fue la historia de este lugar, pues vamos no solamente a explicar un poco lo que tenemos en este espacio muy bello. ¿Quién conocía ya el camarín? ¿Quién conocía? Aquí el camarín. Yo. Fíjense, somos gente que vive aquí en Aguascalientes y realmente, siendo esta la joya barroca que se tiene en toda la región, no es conocida, yo creo que ni por un 10% de las personas que viven en Aguascalientes. No se diga turista, ¿verdad? Prácticamente es desconocido. Pero luego a veces viene uno y no lo dejan entrar. Es que esa es otra cuestión de la que también vamos a abordar, ¿no? Sí, Sí es difícil, muchas veces se supone que si se llega y se pide el acceso, se puede permitir. Ahí se han aludido varias cuestiones, ¿no? Que si el origen del mismo camarín es para ser un lugar cerrado y sin visita, pero también tiene que ver con el deterioro porque no se conoce. Cuando el gobierno del estado restauró el camarín hace aproximadamente 11 o 12 años, que lo dejó como lo estamos viendo en la actualidad, los frailes de la comunidad decidieron retomar la misa sabatina, es decir, la misa que se ofrecía a la Inmaculada Concepción todos los sábados. No les quiero echar mentiras, pero creo que duró 4 sábados las misas que se ofrecían. Sí venía gente, pero imagínense, en San Diego pues se ve poca gente sentada ahí en misa de 9 de la mañana o en la tercera orden. La meten aquí, se ve lleno, de modo que se veía muy bonito. Pero como no se conoce y no se valora qué empezó a suceder, es que mientras se escuchaba misa, los niños se la pasaban brincando y subiéndose a las cuestiones de las columnas, o la misma señora agarraba a su niño y lo sentaba en los altares laterales para que ahí se estuviera tranquilo, y entonces el niño le empezaba a pegar abajo con las zapatitos, o cuando acordaban ya estaba arriba brincando y queriendo alcanzarlo más arriba, de modo que en un mes se optó por decir, ¿saben qué? Mejor que permanezca el camarín semipúblico. Y es semipúblico porque si alguien quiere y pide una ceremonia aquí, se pueden realizar ceremonias no muy baratas, y aparte pues la mayoría de la gente quiere hacer ceremonias para 200, 300 personas. Aquí caben cómodamente 50 o 60 personas. Todas estas son limitantes del espacio, ¿no? Pero bueno, lo importante es que estamos el día de hoy aquí. Hay dos personajes o dos grupos de personajes que no podemos dejar de mencionar cuando queremos hablar de la historia de San Diego. Por un lado, obvio, los religiosos franciscanos, los dieguinos que vienen a fundar, pero por otro, una familia de la que quisiera hablarles algo porque tiene que ver con muchos de los lugares que han visitado o van a visitar. Sin esa familia no podemos entender la catedral, no podemos entender el Templo de la Merced, no podemos entender el Palacio de Gobierno, no podemos entender San Diego. ¿Alguien sabe a qué familia me refiero? A la familia de los Rincón Gallardo. Los Rincón Gallardo en la región son tan antiguos como el mismo Aguascalientes. ¿Cuándo se funda Aguascalientes? 1575. El 22 de octubre de 1575. Un poco antes, para 1573 aproximadamente, llegó un español que se avecina en estas regiones que se llamaba Pedro Mateos. Don Pedro Mateos llega como la mayoría de los españoles que llegaban en aquella época, con una mano atrás y otra adelante, sin ninguna fortuna, pero aquí en el Nuevo Mundo había algo que no existía en la Europa. Mucha tierra que repartir y muy poca gente a quien repartírsela. Hoy nos conformamos con tener un espacio que les gusta, 10 por 15, ¿verdad? Para hacer nuestra casa y ahí vivir, y nos la pasamos pagando 30, 40 años para poder tener esa casa. En aquella época lo que sobraba era tierra. Las mercedes que se le pedían al rey para una caballería de tierra, de caballo menor o de ganado mayor o de ganado menor, las más pequeñas, ahora nos va a sonar desorbitante, pero las mercedes más pequeñas que se daban eran de 500 hectáreas. ¿Por qué? Pues porque aquí no había gente y había mucha tierra.
y se trataba de que toda esa tierra empezara a tener dueño para empezar a controlar y tenerla dividida y poder expandirse. Pedro Mateos va a pedir una merced de tierra que se le va a dar en un lugar conocido como la Ciénega del Rincón, actualmente Ciénega de Mata, y ahí se le van a dar aproximadamente 1.500 hectáreas, hablando en términos modernos. Después don Pedro va a ser expulsado porque lo descubren siendo abigeo, es decir, se robaba el ganado de los demás y lo vendía como. Va a durar 2 años expulsado, pero va a regresar y va a empezar a producir mucho ganado. El ganado no estaba en corrales, estaba libre y va a poder empezar a tener ahí un desarrollo importante. Pedro Mateos va a morir y va a dejar 2 hijos, Diego y Catalina, si no me equivoco. ¿Qué pasa con Diego? Diego regresa a España, se enlista en los tercios españoles, va a ir a pelear a Argel y va a morir en manos de los musulmanes, se le considera que murió mártir. Pero Catalina se va a casar con otro español llegado a Aguascalientes, que es Francisco Rincón. Y Catalina y Francisco Rincón van a tener 3 hijos, allá a principios del siglo XVII, 1601, 1602 aproximadamente. Fíjense bien quiénes van a ser esos 3 hijos, porque después nos los vamos a encontrar por aquí en algunas referencias. El mayor se llamaba Agustín Rincón, el que seguía era Pedro Rincón y el más chico era Juan Rincón. Pero Catalina va a morir poco después del parto de su hijo Juan, y el que se va a quedar encargado de los hijos va a ser Francisco, el papá, que también va a morir cuando su hijo mayor Agustín tenga entre 16 y 17 años. Pero van a heredar ellos la fortuna del abuelo que el papá había acrecentado. ¿Quién la va a heredar propiamente? Según la costumbre de la época, quien lo va a heredar es el mayor, Agustín. Agustín va a heredar esas tierras que con el tiempo van a crecer. El hijo de en medio, Pedro, va a elegir la carrera sacerdotal. Como tenía, parece ser que unas primas de su abuelo en el convento de la Concepción en México, él va a México a estudiar allá y las tías lo convencen de hacerse sacerdote mercedario y va a ingresar a la Orden de la Merced. Y el hijo más chico, Juan, pues como todo junior en aquella época, va a dedicarse a gastarse el dinero que tiene el hermano. Don Agustín va a ser un hombre muy productivo, se va a casar, no va a tener hijos, pero se va a hacer de un gran poder económico, va a hacer que crezca aquella famosa Ciénega del Rincón, la va a bautizar como Ciénega de Mata, y después de haber sido 1.500 hectáreas, para cuando muere Agustín se calcula que ya se tenía un promedio de 20.000 hectáreas, es decir, aquello creció de una manera desmesurada. Pero no solamente eso, sino que se convierte en alcalde de Lagos de Moreno, ubicamos Lagos, se convierte en la autoridad máxima de Lagos, alcalde mayor de Lagos, alcalde ordinario de Aguascalientes, en aquella entonces se podía, y corregidor de Zacatecas. De modo que, aparte de tener el poder económico que le daban sus haciendas, se convierte en la autoridad civil más importante en el corredor Zacatecas, Aguascalientes, Lagos de Moreno. Y va a empezar a acrecentar su dinero, porque a partir de ahí logra que la Real Audiencia de México lo convierta en el único que puede surtir de carne al Real de Minas de San Luis Potosí y a la ciudad de Zacatecas. Es decir, todas las carnicerías que existían en Zacatecas y en San Luis Potosí le tenían que comprar la carne a Agustín Rincón, que producía en sus haciendas. De modo que la cuestión empieza a volverse un negocio redondo. Por si fuera poco, su hermano Pedro decide dejar de ser mercedario y se avienta un pleitazazazo con la Orden de la Merced, porque los mercedarios, al no ser una orden mendicante, cuando entraban como una dote muy parecido a las monjas. Pero él, cuando se quiere salir, pues lo primero que pide es la dote con la que entró, que no era tan poquito, y la Orden de la Merced, pues no es que le interesara que el hombre dejara de ser fraile, había que regresarle aquello que le va a pasar ahí 10 años en litigio, pero va a lograr dejar de ser fraile, no sacerdote, nada más fraile, y se convierte para 1650 aproximadamente en párroco
de la parroquia de la Asunción en Aguascalientes. Y no solo eso, sino que es nombrado el comisario del Santo Oficio en esta región, es decir, el que representaba la Santa Inquisición. Imaginen ustedes el poder del que se va a hacer la familia, las grandes extensiones de tierra que tenía. Un hermano era la autoridad civil y otro era la autoridad religiosa. Y por si fuera poco, controlaban también la Inquisición, que un poquito era el tribunal que mantenía muchas cuestiones en orden. Tanto es así que empiezan a hacer la actual casa, la Casa Solariega, que le llamaban, que es el actual Palacio de Gobierno, como la casa de la familia, ¿no? Pero para la época, aparte de eso, eran gente realmente piadosa. De don Pedro se entiende siendo el párroco de la villa, pero don Agustín también va a ser un hombre que se interese por la religión. Va a fundar un convento agustino en Salamanca y va a fundar un convento franciscano en Celaya. Sin embargo, él tenía la intención de fundar un convento de descalzos en Aguascalientes. ¿A qué le suena esto de descalzos? Los carmelitas. No solamente los carmelitas. Para el siglo XV, la iglesia va a tener una crisis muy profunda. Yo creo que muy parecida a la que estamos pasando en la actualidad. En la parte de esa crisis que corresponde a las órdenes religiosas es que las órdenes religiosas han dejado de lado la pobreza por cuestiones históricas muy explicables, ¿no? Pues San Francisco de Asís, cuando tenía 12 compañeros, pues es muy fácil que fueran pobres y no tuvieran dónde vivir. Se acomodaban abajo de cualquier cobertizo y otro día se levantaban y a seguir caminando. Llegaban a una ciudad, pues, a pedir limosna a los 12 y a ver qué les daban de comer. Pero esos 12 después son 24, después son 50, después son 100, después son 1000, y ya no es tan sencillo que en una ciudad y hay un ejército de 1000 a vivir lo que les dan y a dormir abajo de un convertizo o en una cueva. Empiezan a organizarse en provincias, hay que tener un fraile que organice las limosnas y las órdenes empiezan a perder esa cuestión de altísima pobreza. En España, curiosamente, la reforma empieza mucho antes de que Lutero quiera reformar la iglesia, pero la reforma española se hace bajo la supervisión de la iglesia. Ahí va a haber un personaje muy importante, el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros. Fíjense que es un personaje muy poco estudiado, ojalá y se pueda conseguir. Hay por ahí una buena novela de su vida, Fray Francisco. Yo la tengo, si les interesa después les paso una copia, porque fue un excelente político y un excelente reformador, el cardenal Cisneros. Y va a empezar a reformar las órdenes y surge un movimiento que se llama la descalcez, no exclusiva de los carmelitas. Esa descalcez nace a partir de que miembros de las órdenes religiosas quieren regresar a vivir la antigua pobreza y se van a dar unas peleadas como ustedes no se imaginan, porque muchos no van a querer regresar, otros sí van a querer, hasta que la Santa Sede va a optar por dividir las órdenes. Los calzados, es decir, los que quieren seguir viviendo con cierto confort, y los descalzos, es decir, aquellos que quieren retomar el ideal original de la orden. Van a surgir con el tiempo los carmelitas descalzos, aunque existen los carmelitas calzados o de la antigua observancia, y en la orden franciscana se van a dar muchas divisiones. A México van a llegar los descalzos, pero de los mismos descalzos va a haber divisiones, porque los que llegan primero, a los que pertenecía Fray Juan de Zumárraga, todos ellos eran descalzos, pero ya se habían peleado entre ellos y había surgido una orden todavía más estricta, los alcantarinos o de la más estricta observancia, conocidos también como dieguinos, porque el patrono, cuando llegan a fundar aquí a México, el patrono de su provincia va a ser San Diego de Alcalá, de modo que en vez de, para distinguirlos de los franciscanos normales, para no decir los franciscanos de la más estricta observancia, se les empieza a llamar los frailes de San Diego, porque vivían en el convento de San Diego en México, y después pasarán a ser los dieguinos. A México van a llegar dos órdenes descalzas, los carmelitas descalzos y los franciscanos descalzos o dieguinos. Don Agustín ya había fundado un convento de carmelitas en Salvatierra. ¿Qué va a hacer? Va a fundar para 1650 un convento de carmelitas descalzos en Aguascalientes y les da para hacer su convento
la maravillosa cantidad de 50,000 pesos en oro, que yo creo que tendrían que ser más o menos como 50 millones, hablando en términos actuales. Era un dineral. Debido a que había ahí unión iglesia-estado, la fundación no se hacía como ahora, ¿verdad? Que el gobierno no entra para nada. No, la fundación se hacía ante un escribano real, es decir, ante un notario público, en términos actuales. Y el dinero que se comprometía a dar el que iba a fundar, tenía que darlo después de que se fundara esa escritura de fundación. Don Agustín da los 50,000 pesos, no los da todos juntos, da primero 20,000 pesos y los carmelitas en año y medio se van a acabar esos 20,000 pesos. Este lugar donde nos encontramos eran unas huertas que don Agustín les compra aparte para que empiecen a fabricar el convento. Hacen una pequeña capilla. Si gustan sentarse en el suelo con toda confianza,